Bienvenidos a esta cápsula especial. Hoy exploraremos el fascinante mundo del Día de los Muertos, una celebración que combina tradición, fe y amor. ¿Pero qué hay detrás de estas fiestas? Descubrámoslos juntos en este día. Esto es el Día de los Muertos y su relación con la religión. Mitología azteca. El Día de los Muertos se relaciona con la diosa Mictecacicul, la señora de la muerte, y su esposo Mictlantecutli, dios del inframundo. Los aztecas creían que durante este día los muertos regresaban para visitar a los vivos. La celebración se remonta a la época prehispánica, cuando se honraba a los ancestros y se pedía protección para el nuevo ciclo agrícola. Los aztecas ofrecían sacrificios y realizaban rituales para garantizar la fertilidad de nuestra tierra. La fusión con el catolicismo. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el Día de los Muertos se enfrentó a una transición significativa. La Iglesia Católica intentó suprimir las tradiciones prehispánicas, considerándolas paganas y contrarias a la fe cristiana. La imposición del catolicismo. Los conquistadores españoles y los misioneros católicos buscaron imponer su religión y cultura sobre los pueblos indígenas. Esto llevó a una serie de cambios de la celebración del Día de los Muertos. La primera fue el cambio de fecha. La celebración se trasladó del 9 al 2 de noviembre, coincidiendo con el Día de los Fieles Difuntos en el calendario católico. El segundo cambio fue la incorporación de símbolos católicos. Se agregaron elementos cristianos, como cruces, imágenes de santos y la Virgen María, a los altares y ofrendas. El tercer cambio fue la reinterpretación de deidades. Los dioses prehispánicos se asociaron con santos católicos, como Mictecacihuatl, por ejemplo, se relacionó con la Virgen de Asunción. La resistencia y adaptación indígena. A pesar de la imposición católica, los pueblos indígenas lograron preservar elementos de su cultura y tradiciones. Fue un proceso cultural que implicó la fusión de elementos de diferentes tradiciones, creencias y prácticas para crear una nueva forma de expresión. En el contexto del Día de los Muertos, el sincretismo se refiere a la combinación de elementos prehispánicos, católicos y africanos que han dado forma a esta celebración. Durante la colonización española, los indígenas mexicanos fueron obligados a adoptar el catolicismo, pero ellos encontraron formas de preservar sus creencias y prácticas tradicionales. El sincretismo permitió a los indígenas mantener sus rituales y creencias, pero disfrazándolos con elementos católicos. Ejemplo de ellos son la Virgen de Guadalupe, patrona de México, o los altares para los muertos que incluyen elementos católicos como cruces e imágenes de santo, junto con elementos prehispánicos como flores, velas y alimentos tradicionales. Código oculto en el Día de los Muertos. El código oculto se refiere a la práctica de ocultar creencias y prácticas tradicionales detrás de una apariencia católica o europea. Durante la colonización, los indígenas mexicanos utilizaron este código para preservar creencias y prácticas sin ser detectados por las autoridades coloniales. En el Día de los Muertos, el código oculto se manifiesta en varias maneras. Imágenes y símbolos. Los indígenas utilizaban imágenes católicas para representar a sus dioses y diosas, como por ejemplo la Virgen de Guadalupe. Rituales disfrazados. Los rituales tradicionales se disfrazaban con elementos católicos, como por ejemplo la celebración del Día de los Muertos realizada durante la misa católica. Lenguaje cifrado. Los indígenas utilizaron el lenguaje cifrado para comunicarse sobre creencias y prácticas sin ser detectados. El código oculto permitió a los indígenas mantener una identidad cultural y preservar sus tradiciones a pesar de la opresión colonial. Continuidad y tradiciones en el Día de los Muertos. A pesar de la influencia católica y europea, el Día de los Muertos ha mantenido una fuerte continuidad en las tradiciones prehispánicas. Esto se debe a la resistencia y adaptación de los indígenas mexicanos, quienes han logrado preservar sus creencias y prácticas a lo largo de los siglos. Algunos ejemplos de esta continuidad pueden ser las ofrendas y altares. Los altares para los muertos siguen siendo una práctica fundamental en este día, al igual que en la época prehispánica. De igual forma, los alimentos tradicionales como el pan del muerto y los tamales siguen siendo una parte importante de la celebración, al igual que la música y la danza, ya que como el jarocho y la danza de viejitos siguen siendo una parte viva de la celebración. La continuidad en el Día de los Muertos es un testimonio de la resistencia y creatividad de los indígenas mexicanos, quienes han logrado preservar su identidad cultural a pesar de la opresión y la influencia externa. Reconocimiento internacional. La UNESCO declaró el Día de los Muertos Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2008. Esta fusión ha enriquecido la celebración del Día de los Muertos, demostrando la capacidad de adaptación y resistencia de la cultura de los indígenas.
Queridos oyentes, hemos llegado al final de la cápsula especial sobre Día de los Muertos y su relación con la religión. Espero que este servidor les haya brindado una visión profunda y respetuosa sobre esta celebración milenaria. El Día de los Muertos es más que una tradición, es una expresión de amor, respeto y conexión con nuestros ancestros. A través de la historia, esta celebración ha demostrado su capacidad para adaptarse y evolucionar manteniendo su esencia y significado. La relación del Día de los Muertos y la religión es compleja y rica. Desde la fusión de creencias prehispánicas y católicas hasta la incorporación de elementos africanos, esta celebración es un ejemplo de cómo las culturas pueden fusionarse y crear algo nuevo y hermoso. Antes de despedirme, quiero dejarles una reflexión. El Día de los Muertos nos recuerda que la muerte es parte de la vida y que el amor y el respeto hacia nuestros ancestros son fundamentales para nuestra existencia. Que esta cápsula sea un homenaje a la riqueza cultural y espiritual de nuestro pueblo. Que sigamos honrando a nuestros muertos y celebrando la vida con amor, respeto y gratitud. Muchas gracias por unirse a nosotros en este viaje a través del Día de los Muertos. Que la luz de las velas y el calor de las ofrendas guíen su camino hacia la reflexión y la conexión con sus raíces. Que la paz y la bendición de nuestros ancestros los acompañen siempre. Santa María Guadalupe.